Resumen Bourdieu, Sociología. ¿Qué es el espacio social para Bourdieu? ¿Cómo se distribuyen los agentes en el mismo y bajo qué principios? Explique los principios más importantes según Bourdieu para el posicionamiento de los agentes en el espacio social en las sociedades desarrolladas. ¿Por qué es una teoría relacional? Critica al sustancialismo. Para Bourdieu, el espacio social es un concepto fundamental en su teoría sociológica. Se refiere a un espacio simbólico donde se encuentran y se distribuyen los agentes sociales en función de sus recursos y posiciones en diferentes campos sociales. Bourdieu considera que los agentes no solo ocupan una posición en el espacio social, sino que también luchan por mejorar su posición y acumular capital simbólico, económico y cultural. En el espacio social de Bourdieu, los agentes se distribuyen en función de dos principios fundamentales. El primer principio es el de diferenciación. Los agentes se diferencian y se posicionan en el espacio social en función de la cantidad y la calidad de recursos que poseen. Estos recursos pueden ser económicos, capital económico, culturales, capital cultural y sociales, capital social. Por ejemplo, aquellos que poseen mayor capital económico y cultural tienden a ocupar posiciones más privilegiadas en el espacio social. El segundo principio es el de la homología estructural. Bourdieu sostiene que existe una correspondencia estructural entre los diferentes campos sociales y el espacio social. Los diferentes campos sociales son el campo económico, el campo académico o el campo artístico. Tienen sus propias reglas y jerarquías. Los agentes tienen éxito en un campo específico y tienden a ocupar posiciones privilegiadas en el espacio social en general. La teoría de Bourdieu es relacional porque considera que las posiciones y los recursos de los agentes dependen de su relación con otros agentes y con las estructuras sociales. No se enfocan en las características individuales de los agentes, sino en las relaciones y dinámicas sociales que influyen en la distribución de recursos y posiciones en el espacio social. Esto critica el sustancialismo, que tiende a atribuir las desigualdades sociales a características innatas o esenciales de los individuos. Explique la relación entre posición social, disposición y toma de posición según Bourdieu. Explique y desarrolle cómo se relacionan los conceptos de espacio social, hábitus y capital en relación a las prácticas de los agentes según Bourdieu. En primer lugar, Bourdieu introduce el concepto de posición social, que se refiere a la ubicación de un individuo en la estructura social en función de su acceso a diferentes recursos y privilegios. Esta posición social está determinada por factores como la ocupación, la educación, el ingreso y el origen familiar. La posición social de una persona influye en su disposición, es decir, en su conjunto de actitudes, valores y comportamientos que son internalizados a través de la socialización y que se adaptan a su posición en la estructura social. El concepto de toma de posición se refiere a cómo los individuos actúan y se posicionan en relación con su posición social y su disposición. Bourdieu argumenta que las personas tienden a actuar y tomar posiciones que son congruentes con su posición social y su hábitus. El hábitus se refiere a los esquemas de percepción, pensamiento y acción que son internalizados por los individuos a través de su socialización y que guían sus comportamientos de manera inconsciente. Estos esquemas son el resultado de la interacción entre la estructura social y la experiencia individual. En relación a los conceptos del espacio social, hábitus y capital, Bourdieu sostiene que las prácticas de los agentes están determinadas por la interacción entre estos elementos. El espacio social se refiere a la estructura de posiciones sociales y relaciones de poder en la sociedad. Cada posición en el espacio social está asociada con ciertos recursos y oportunidades. El hábitus, por su parte, es el conjunto de disposiciones y esquemas de acción que guían las prácticas de los agentes en un campo social específico. El hábitus es el resultado de las experiencias y socialización de los individuos y está en constante interacción con el espacio social. Por otro lado, el capital, en términos de Bourdieu, es un recurso acumulado que puede ser económico, cultural o social. El capital económico se refiere a los recursos financieros de una persona. El capital cultural se refiere a los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridos a través de la educación y la socialización. Y el capital social, que se refiere a las redes y las relaciones sociales de un individuo. Las prácticas de los agentes están influenciadas por la interacción entre el hábitus y el capital disponible en un campo social específico. Por ejemplo, una persona con un alto capital cultural puede tener más oportunidades de acceder a posiciones privilegiadas en el campo académico. Sin embargo, el hábitus también juega un papel importante, ya que determina cómo se utilizan y se movilizan los diferentes tipos de capital en las interacciones sociales. Diferencia entre clases virtuales y clases reales y explique la discusión que Bourdieu establece con el concepto de clases de Marx.
Para Bourdieu, las clases virtuales se refieren a las categorías abstractas que se utilizan para clasificar a los individuos en función de su posición en la estructura social, como las clases altas, medias y bajas. Estas categorías se basan en criterios económicos como la posesión de capital o la ocupación, y no tienen en cuenta otros factores importantes como la cultura y el estilo de vida. Por otro lado, Bourdieu argumenta en contra del enfoque de Marx sobre las clases reales, que se basan en la relación de las personas con los medios de producción. Marx sostiene que la clase social se determina por la posición de una persona en relación con los medios de producción y la propiedad de estos medios. Bourdieu critica esta visión por considerarla demasiado simplista y reduccionista, ya que deja de lado otros aspectos importantes de la desigualdad social, como la cultura y el capital simbólico. Bourdieu argumenta que la desigualdad no se limita únicamente a la distribución económica, sino que también se manifiesta en la distribución del capital cultural y simbólico. El capital cultural se refiere a los conocimientos, habilidades, competencias adquiridas a través de la educación y la socialización, mientras que el capital simbólico se refiere al prestigio y el reconocimiento social que una persona tiene en una determinada sociedad. En este sentido, Bourdieu propone una perspectiva más amplia sobre la desigualdad social, donde las clases virtuales y las clases reales no son suficientes para comprender la complejidad de las diferencias sociales. En cambio, enfoca su teoría en la relación entre el hábitus, el capital y el campo social, argumentando que la posición de una persona en la estructura social no solo está determinada por su relación con los medios de producción, sino también por su disposición y su acceso al capital cultural y simbólico. Explica la importancia del concepto de capital en Bourdieu y sus distintas especies, cómo se juega de la posesión de capital en el espacio social, diferenciación de los estados, el capital cultural. El concepto de capital es fundamental en la teoría de Pierre Bourdieu, ya que proporciona una herramienta para analizar las desigualdades sociales y las dinámicas de poder en la sociedad. Bourdieu distingue diferentes especies de capital y entre las que se destaca el capital económico, el capital cultural y el capital social. El capital económico se refiere a los recursos económicos y materiales que posee un individuo, como el dinero, las propiedades, los activos. Este tipo de capital tiene un impacto significativo en la posición social de una persona, ya que brinda acceso a oportunidades y recursos que pueden influir en su estilo de vida y su capacidad para influir en el campo social. El capital cultural, que se refiere a los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a través de la educación formal, la socialización y la exposición a la cultura. Este tipo de capital se divide en tres estados: el estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. El estado incorporado del capital cultural se refiere a los conocimientos, habilidades y competencias que una persona adquiere de manera individual a lo largo de su vida. Estos incluyen el lenguaje, la educación, la forma de comportamiento y las preferencias culturales. El estado incorporado del capital cultural se internaliza y se convierte en el parte del hábitus de una persona, influyendo en sus actitudes y comportamientos. El estado objetivado del capital cultural se refiere a los objetos y las manifestaciones culturales que representan y encarnan el conocimiento y la cultura. Esto incluye libros, obras de arte, música, tecnología, entre otros. Estos objetos pueden acumular valor y prestigio social y su posición y exposición pueden conferir capital cultural a una persona. El estado institucionalizado del capital cultural se refiere a las credenciales, títulos educativos que una persona obtiene a través de instituciones formales, como diplomas, certificados y grados académicos. Estas credenciales son reconocidas y valoradas en la sociedad y pueden influir en la posición y las oportunidades de una persona en el campo social. El capital social se refiere a las redes y relaciones sociales que una persona tiene y puede movilizar. Estas redes pueden proporcionar acceso a recursos, oportunidades y apoyo social. El capital social se basa en la confianza, la reciprocidad y la solidaridad y puede ser adquirido y acumulado a través de la participación en diferentes grupos sociales. En el espacio social, la posición del capital, ya sea económico, cultural o social, juega un papel importante en la diferenciación y la jerarquización de los agentes. Aquellos que tienen un mayor capital económico, cultural y social tienden a ocupar posiciones más privilegiadas en el campo social. El capital no solo se mide por la cantidad de recursos poseídos, sino también por la capacidad de movilizar y utilizar este capital de manera estratégica en diferentes contextos sociales.